Lauren, 8 años mayor que mi hermana y recién divorciada, se alojaba temporalmente en la habitación de invitados al final del pasillo. Al principio, supuse que solo estaba de paso, pero un lavabo roto y una conversación nocturna lo cambiaron todo. Ella no había buscado el amor, pero quizá ambos lo buscábamos sin saberlo. Cuando Jake Turner abrió la puerta de su casa ese viernes por la tarde, no estaba preparado para encontrarse con su amor de toda la vida en el porche. Una bolsa de lona colgaba despreocupadamente de un hombro, gafas de sol en la mano, y una mezcla de cansancio y diversión se dibujaba en su rostro. «Hola, forastera», saludó Lauren, formando en sus labios una sonrisa familiar que desató un cosquilleo en el pecho de Jake. «Lauren», parpadeó, momentáneamente desconcertado. «Yo... yo creía que llegabas mañana». Ella rió suavemente, apartándose un mechón de pelo castaño de la cara. «Sorpresa, vuelo temprano. Tu hermana me dijo que podía quedarme aquí». Jake se hizo a un lado, sintiendo que el corazón se le aceleraba como no le había pasado en años. Sí, naturalmente. Lauren Mitchell, de 35 años y divorciada, lucía tan cautivadora como siempre mientras vivía en su casa. Con su habitual tranquilidad, pasó junto a él. El tiempo le había pasado factura. Ya no era la misma chica que conoció a los 17, demasiado reticente para conversar mucho con ella. Ahora había en ella una mundanidad que decía mucho de las experiencias vividas. «Estás más fuerte fuera». Inspeccionó su sala de estar, notando su pulcritud. «Es acogedora y huele a café recién hecho y limpiador de limón», comentó, lo que hizo que Jake se sintiera cohibido. Él admitió haber ordenado rápidamente antes de su llegada, lo que provocó su broma juguetona. «Siempre tan caballero». Suavizándose, añadió, «Has madurado». «Te ves bien, Jake», logró decir, tragando saliva con nerviosismo. «Y tú te ves fabuloso. Bienvenido de nuevo al barrio». Ella rió entre dientes, dejando su bolso cerca del sofá. Volver se siente extraño después de una década. Y así fue. El encuentro anterior fue en su boda, donde ella, con un vestido blanco, reía desde la parte trasera de un coche, mientras su esposo los alejaba de la recepción. Jake permaneció en silencio junto a su hermana, viéndolos partir. Nunca le reveló a nadie, ni siquiera a su hermana, que albergaba una irresistible fascinación por Lauren desde los 15 años. «¿Te apetece algo?», preguntó, intentando disimular su agitación. «Un vaso de agua. Sería ideal». Se retiró a la cocina, respirando hondo. «Tranquilo, Jake. Solo está aquí unos días. Es una invitada de un familiar. Nada más». Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, su presencia no tenía nada de casual. Pasaron la primera noche recordando viejos tiempos en el patio trasero, tomando limonada mientras el sol se ponía tras los altos robles que bordeaban la valla. Ella compartió detalles de su divorcio. Nada sensacional, solo una relajación gradual, sin hijos, sin caos, simplemente dos personas que dejaron de esforzarse. Jake habló de su carrera como diseñador web freelance y del perro que casi adopta el año pasado. Le costaba tragar. Lauren rió entre dientes, llevándose una mano al abdomen. «Es lo más maduro que he oído en mi vida», dijo. Jake añadió, «Has vivido situaciones mucho más maduras que esa». Parecía pensativa. «Supongo que sí». Tras una breve pausa, Jake se removió, incómodo. «¿Todavía lo añoras?». Apartó la mirada. No por la persona, sino por el concepto. ¿Sabes? El consuelo de saber que alguien te espera en casa. Jake asintió, sin saber qué responder. Él también había sentido ese anhelo, aunque nunca lo hubiera expresado en voz alta. Al ponerse el sol en el horizonte, Lauren se levantó y se estiró. «Estoy agotada. ¿Puedo ducharme?». Los baños estaban al final del pasillo. Había toallas limpias en el armario. Sonrió cálidamente al pasar junto a él. «Eres un anfitrión maravilloso, Jake».
La vio marcharse con el corazón acelerado. Esto fue más difícil de lo que esperaba. Los días siguientes resultaron extraños, pero encantadores. En la casa, Loren paseaba como si fuera suya, tarareando las mañanas, preparando té en la taza preferida de Jake. Sus ingeniosas bromas resonaban por la habitación de invitados mientras organizaba la colada. Jake se encontraba esperando con ansia su sonido, su esencia y el delicado aroma floral que impregnaba cada espacio. Ella lo provocaba como antes, pero ahora con un tono más suave, insinuando una relación de igualdad. Los domingos se aventuraban juntos a hacer la compra. Hacía años que no venía, reflexionó entre cereales. Todo parece más pequeño. Quizás hemos crecido, replicó Jake. Loren le lanzó una mirada burlona. Hazte un cumplido. Sigo midiendo 1,70, ¿sabes? No has cambiado, afirmó con sinceridad. Ella lo observó un instante. Tú también. Solo eres más alto y quizás un poco más seguro. Él la miró fijamente. Eso es obra tuya. ¿Mi influencia? Fuiste la primera mujer por la que sentí algo. Sus ojos se expandieron y luego se suavizaron hasta convertirse en un enigma. Jake, empezó, sin intención de crear un momento incómodo. Sentí la necesidad de decírtelo. Parpadeó lentamente. Guardaste tu secreto de forma impresionante. Tenía que hacerlo, explicó, ya que eras el amigo popular de mi hermana, siempre con los labios pintados de rojo y hablando de libros que aún no había leído. Loren rió con sinceridad, con el rostro iluminado. Debo admitir que era todo un estereotipo. Él le devolvió la sonrisa. No, eras más que eso. Eras encantador. En la tienda dejaron un carrito intacto entre ellos. Más tarde, en la tienda, Loren se inclinó hacia él y le besó suavemente en la mejilla. Gracias, susurró. Es una de las cosas más bonitas que me han dicho en mucho tiempo. Esa noche, después de cenar, Jake la encontró sentada en el columpio del porche, con una copa de vino en la mano. Necesitaba esto, dijo al acercarse, estar aquí contigo. Él respondió suavemente. Yo también me alegra que estés aquí. Ella se giró hacia él, con las piernas encogidas. Te lo agradezco. Jake, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué no has tenido una relación seria antes? Me encuentras atractiva, inteligente y considerada. Dudó un momento y luego respondió. Nadie me ha despertado sentimientos como tú. Ella se quedó paralizada. Jake continuó, con el corazón latiéndole con fuerza. No eres solo un viejo capricho para mí, Loren. Creo que lo reconocí entonces, pero ahora te veo, tu auténtico yo, y mis sentimientos siguen siendo los mismos. Ella apartó la mirada, mordiéndose el labio inferior. No intento apresurar nada, añadió él apresuradamente. Entiendo que esto pueda ser extraño y quizás imprevisto, pero me sentí obligada a expresarme. Loren contempló su vino un buen rato. Luego lo dejó, se levantó y caminó hacia la puerta. A punto de entrar, se volvió hacia él. Entra, Jake. Su respiración se entrecortó. ¿Estás segura? Ella asintió. No sé a dónde va esto, pero no quiero que nuestro encuentro termine esta noche. Jake se levantó y se unió a ella, con el corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que fuese, acababa de empezar. A la mañana siguiente, Jake salió de la cama, se despertó del sueño y se dirigió a la cocina, todavía en un estado de semisoñación. El tentador aroma del café lo recibió primero, intenso, suntuoso, demasiado atractivo para los granos molidos que solía usar. Su mirada se posó en la cafetera de émbolo colocada sobre la encimera, seguida por la de Loren. Estaba descalza y despreocupada en su cocina, con el pelo recogido en una coleta, y llevaba una sudadera y leggings viejos de su hermana. Un aire de tranquilidad la envolvía. Una sonrisa adornó sus labios al verlo. «Buenos días», dijo.
Espero que no te importe. Encontré el café y tu nevera parece un piso de soltero. Jake rió entre dientes, apoyándose en el marco de la puerta. La verdad es que no mucha gente sabe manejar la cafetera de émbolo en mi cocina. Le ofreció una taza. Considérame tu asesora de café durante los próximos días. Jake la aprobó. Ya estás oficialmente a bordo. La habitación estaba llena de un silencio tranquilo, interrumpido únicamente por el zumbido del refrigerador y el suave sonido de la cerámica al chocar con el granito. Lauren lo miró por encima del borde de su taza y preguntó, ¿sigues trabajando en la construcción? Jake asintió. Hoy en día, principalmente remodelaciones a medida. Cocinas, baños, incluso alguna terraza al aire libre de vez en cuando. Disfruto del trabajo manual. Recordó. Recuerdo tu afinidad por montar esas complejas estructuras de Lego en tu sótano. ¿Te enojarías si alguien las manipulara? Rió entre dientes. Tenía un método específico. Parecía que se burlaba de él, pero él se dio cuenta de que había algo más. Esa noche, Jake salió para una obra, y Lauren propuso preparar la cena. A su regreso, sobre las 6, el aroma a ajo asado y romero inundó la entrada. No hace falta que cocines, comentó, quitándose la chaqueta. Desde la cocina dijo, tenía la intención de hacerlo. Además, te estaba devolviendo el favor por el burrito de etiqueta elegante que me diste anoche. Él sonrió y dijo, estaba de primera. Lauren colocó la pasta como si fuera de un restaurante. Observó sus hábiles movimientos. Se había cambiado su atuendo anterior por una blusa informal y vaqueros. Su cabello aún estaba húmedo de la ducha, y no llevaba maquillaje. Aún así, parecía aún más atractiva que el día anterior. Durante la cena, conversaron sobre diversos temas, y nada. Él le reveló a su reciente cliente, una pareja de ancianos que debatían sobre la elección de azulejos. Ella compartió su pasado en Seattle, su pasión por la literatura y su sueño de abrir una pequeña cafetería. Casi lo logro, admitió. Tenía un plan de negocios, menús de muestra, incluso un pequeño local seleccionado. Entonces la vida se apoderó de mí. Jake consideró cuestionar el significado de la vida, pero se contuvo. Todavía no. Después de cenar, se tumbaron en el sofá con una botella de vino y un episodio de Friends repitiéndose. A mitad del segundo episodio, Lauren le dio un codazo. Verás, siempre he sentido algo por ti, dijo. Jake entrecerró los ojos. ¿Qué? Ella miró la pantalla antes de responder. Cuando eras más joven. Una oleada de calidez lo inundó. ¿En serio? Preguntó, con las mejillas enrojecidas. ¿Se notaba que estaba enamorada? Lauren finalmente lo miró con dulzura. No de ella, susurró. ¿Pero de mí? Jake rió nerviosamente mientras el corazón le latía con fuerza. Pensaba que eras inalcanzable, atractivo, casado y muy por encima de mi nivel. No era tan atractiva, intervino ella juguetonamente. Aún lo eres. Las palabras se le escaparon sin que él pudiera contenerse, haciéndola parpadear sorprendida, pero su sonrisa no se desvaneció. Bueno, respondió finalmente tras un momento de silencio. Gracias. Dejaron el cumplido y la confesión en el aire, con la tensión palpable pero cómoda. Entonces, Lauren bostezó. Estoy agotada, dijo. ¿Está bien si uso la habitación de invitados una vez más? Jake asintió, poniéndose de pie. Las sábanas están limpias. Si hay algún problema, la culpa es de mi hermana. Ella dudó en el pasillo. ¿Jake? Él asintió, ahora inseguro de sus gestos. Me alegro de que seas tú quien se quede. Los días transcurrían como en un tranquilo ensueño. Se asentaron en una rutina. Las mañanas incluían café y desayuno, las tardes vino y conversaciones que se profundizaban. Jake descubrió que Lauren había solicitado el divorcio hacía casi un año. No había niños de por medio. La separación fue emocionalmente agotadora, pero mutua. Ella afirmó que él había cambiado, no de repente, sino gradualmente.
Un día me di cuenta de que no reconocía al hombre con el que había compartido mi vida. Y peor aún, él ya no me veía. Jake la escuchó atentamente, con una taza de té en la mano, mientras ella hablaba. Creo que me quedé tanto tiempo, porque temía que nadie más me reconociera. Jake susurró suavemente. Te veo. Los ojos de Lauren brillaron, pero no derramó lágrimas. Ella simplemente asintió, sugiriendo fe. La transformación ocurrió un sábado. Esa mañana, Lauren cuidaba el jardín, plantando hierbas que convenció a Jake de que necesitaba. Él observaba desde el porche, tomando café, mientras apartaba la mirada de la luz del sol que le acariciaba los hombros. Durante el almuerzo, extendió una manta en el jardín, proclamando que era un picnic. Jake se unió a ella, extendiendo las piernas sobre el césped, soltando una carcajada. ¿Alguna vez has pensado en qué aspirabas a ser a los 10 años? Preguntó ella. Sí, respondió él. Astronauta o cuidador de zoológico. ¿Y cuidador de zoológico? Se preguntó. Bueno, pensaba que alimentar jirafas era más atractivo que la clase de matemáticas. Ella rió entre dientes. Quería ser escritora, escribir novelas románticas llenas de historias salvajes, dramáticas y emocionantes. Todavía puedes, no es demasiado tarde. Jake la miró con ojos serios. De verdad que no lo es. Después de un momento, ella se inclinó inesperadamente hacia él y lo besó. Fue un beso suave, tentativo, pero auténtico. Cuando ella se apartó, su mirada era inquisitiva. ¿Estuvo bien?, respondió Jake besándola profundamente, un gesto lleno de pensamientos que había reprimido desde los 17. Sabía a fresas y a sol, insinuando quizás una segunda oportunidad. Tras separarse, se limitaron a mirarse. Jake sonrió. ¿Entonces debería terminar de plantar tu albahaca? Rió entre dientes, acercándose a él. Solo si recuerdas regarla. El beso lo había transformado todo, pero en los días siguientes nada pareció cambiar. Siguieron preparando café por las mañanas, aún chocando caderas en el fregadero mientras lavaban los platos. Lauren bromeaba con Jake insistentemente por la escasez de verduras en su refrigerador, y él, descuidadamente, dejó sus botas junto a la puerta, a pesar de sus constantes reprimendas. Sin embargo, bajo su rutina familiar, algo había cambiado sutilmente. Resonaba en los momentos de silencio. Persistía en las miradas que se prolongaban demasiado. Se asentaba en los huecos donde las caricias casuales se convertían en algo profundo. Jake aún no estaba seguro de su identidad, pero conocía sus sentimientos hacia ella. La anhelaba, no solo físicamente, aunque ese deseo estaba innegablemente presente. Era el sonido de su risa cuando creía que él no la miraba. La imagen de ella sentada en el porche con un libro y la luz del sol entretejida en su cabello. La forma en que escuchaba, como si cada palabra que él decía tuviera significado. Sin embargo, había cierta cautela en ella. No distante ni distante, simplemente cautelosa. Así que Jake esperó pacientemente, dejándola llevar. Dejó que los momentos transcurrieran con naturalidad, hasta que una noche ella no regresó a casa. Había preparado la cena, pollo con papas asadas, una rara excepción a las comidas en cajas. Incluso encendió una vela. El nerviosismo lo invadió. Sin embargo, pasaron las 7, las 8 y las 9. Ni Lauren, ni mensaje, ni llamada. Los pensamientos de Jake oscilaban entre la lógica y la preocupación. Tal vez simplemente estaba fuera. Tal vez se había encontrado con alguien del pueblo. Tal vez necesitaba algo de espacio. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Lauren entró con tacones, un vestido azul marino corto y un abrigo de cuero, con el pelo pulcramente peinado. Aún tenía un toque de lápiz labial. Jake se levantó, en parte aliviado pero lleno de preguntas mientras ella cerraba la puerta. «Hola», murmuró, dejando la puerta tras ella. Él hizo una pausa para respirar. «Hola, ¿todo bien?».
Preguntó con suavidad. No te escribí. Se encontró con un viejo conocido y se sintió obligada a ir a tomar algo. Jake asintió lentamente, comprendiendo. Bien. Lauren se acercó a la cocina, pero se detuvo al ver la mesa. ¿Preparaste la cena? Admitió vacilante. Pensé que quizás cenáramos. Sus ojos reflejaban arrepentimiento. «Ay, Jake», susurró. «Lo siento mucho». Él lo desestimó con un gesto de desdén. «No hay problema, solo un poco de pollo demasiado sazonado». Sin embargo, su mirada se detuvo en la mesa, la vela, el esfuerzo realizado. Él trajo un vaso de agua y se apoyó en la encimera. «¿Lo pasaste bien?» Se quitó los tacones con indiferencia. «No mucho, solo charlas triviales. Alguien me preguntó si era pariente tuyo». Jake rió entre dientes. «¿En serio?» Le lanzó una mirada significativa. «Tenemos 8 años de diferencia. Se traduce como, hay una diferencia de edad de 8 años entre nosotros. La gente es tonta o es honesta, se puede reformular como, uno es ingenuo o es directo. Esta vez me siento incómodo. Se convierte en esta situación me pone incómodo». Jake dejó el vaso, se puede reformular como, Jake dejó su vaso a un lado. Mira, si esto te resulta raro ahora, se puede parafrasear como, déjame aclarar si esto te resulta incómodo ahora. Si quieres pausar o deshacer o lo que sea, se puede reformular como, si prefieres detener las cosas o revertir nuestras acciones. Puedo. Tómalo. Se traduce como, puedo manejarlo. Tú decides. Lauren caminó hasta el borde de la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. Se puede parafrasear como, Lauren se movió hasta el umbral de la cocina y se apoyó en el marco de la puerta. «No eres tú, Jake», dijo. «Soy yo. Estoy tratando de entender qué es esto, para qué estoy lista. Y no quiero hacerte daño solo porque todavía me estoy recuperando». Podría decirse de otra manera. No se trata de ti, Jake. Se trata de que yo arregle las cosas y tenga cuidado de no herirte mientras aún me estoy recuperando. Jake asintió, pero la tensión en su mandíbula lo delató. Se podría parafrasear como Jake asintió, pero la tensión en su mandíbula se reveló. Lauren cruzó la habitación lentamente. Se puede reformular como Lauren se movió por la habitación a un ritmo lento. «No es un error», dijo. Se puede parafrasear como «lo que hice el otro día no fue un error». Eso es lo que me asustó. Sonrió levemente y luego le tocó suavemente el brazo. «¿Podemos ir despacio?» Él asintió. «Tan despacio como necesites. Podría decirse como, lo que me asustó fue que no fue casual. ¿Podemos proceder con cautela?» Aceptó. Miró hacia arriba y su voz se redujo a un susurro. Se podría parafrasear como, miró hacia arriba y su voz se suavizó. Ella sonrió levemente y luego le tocó suavemente el brazo. Se puede reformular como, sonriendo levemente, le tocó suavemente el brazo. A mí también me asustó. Miró hacia arriba y su voz se redujo a un susurro. Se puede parafrasear como, yo también tuve miedo, dijo en voz baja. Ella sonrió levemente y le tocó suavemente el brazo. ¿Podemos ir despacio? Él asintió. Tan despacio como necesites. Podría decirse así. Sonrió levemente y le tocó suavemente el brazo. Vamos con calma, asintió él. Lauren se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. Se puede parafrasear como Lauren se acercó y apoyó la cabeza en su pecho. La envolvió con sus brazos, sujetándolos a ambos en la quietud de la cocina. Se puede reformular como la envolvió con sus brazos, proporcionándoles una sensación de calma a ambos en la silenciosa cocina. La comida se enfrió, pero una sensación de calidez resurgió en ellos. Durante las semanas siguientes se mantuvieron en un espacio liminal, ni citas ni amistad, sino algo delicado y fugaz. Jake solía encontrar a Lauren acurrucada en el sofá, cubierta con una manta, con Jake sentado cerca pero sin interactuar físicamente.
De vez en cuando conversaban, de vez en cuando simplemente coexistían. Él remendaba el asa rota de su maleta, mientras ella ordenaba su desorganizada despensa. Era un ambiente ordinario en su minimalismo, pero extraordinario en esencia. Sin embargo, una barbacoa llegó para interrumpir su tranquila intimidad. La hermana de Jake, Hannah, planeó una reunión informal para el domingo. Familiares, vecinos, conocidos. Por supuesto, Hannah había invitado a Lauren, y Jake no se los había revelado. ¿Vas a venir?, preguntó esa mañana en particular, tomando café en el jardín. Lauren reflexionó. ¿Seré bienvenido? Evitó el contacto visual y respondió con indiferencia. Solo hamburguesas y sillas de jardín. Ella lo observó con atención. ¿Alguien ahí sabe algo de mí? Jake dudó antes de responder. Ella reconoció que ignoraban cualquier otra cosa. Afirmó. Entonces me uniré, como amiga tuya. Jake le devolvió la sonrisa. De acuerdo. Pero una opresión le oprimió el corazón. La barbacoa iba viento en popa hasta que dejó de ir. Lauren lucía radiante. Su sencilla blusa blanca y sus vaqueros acentuaban la elegancia informal que siempre irradiaba. La gente no podía evitar fijarse en ella, y notaron que él también se fijaba en ella. En un momento dado, la hermana de Jake lo apartó. ¿Y cuál es la verdadera historia?, preguntó en voz baja. La has estado mirando como si fuera el universo. Jake dudó. Parece complicado desde mi punto de vista. Jake guardó silencio. Hannah no insistió, pero él sabía que lo había visto todo. Al caer la noche, la mayoría de los invitados se marcharon, dejando solo a unos pocos. Lauren se quedó un rato, ayudando a limpiar, charlando con Hannah, integrándose a la perfección en la escena. Jake la observó desde el porche y ella finalmente se acercó. ¿Te apetece un paseo?, sugirió ella en voz baja. Él asintió. Caminaron por las tranquilas calles del barrio, rozándose los brazos de vez en cuando. Tu hermana nos estaba mirando, comentó con indiferencia. Ella lo sabe. Lo reconoce. Lauren detuvo el paso y se giró para enfrentarlo. La conexión que compartimos es genuina, ¿verdad? Jake asintió con reticencia. Es la sensación más auténtica que he experimentado en mucho tiempo. Sonrió. Por lo tanto, no quiero ocultarlo. Jake dudó, y luego entrelazó sus dedos. Bajo la farola, con el aire veraniego denso a su alrededor, Jake se acercó y la besó. Ni apresurado ni temeroso. Y esta vez, ella no retrocedió. Avanzó hacia él. Dos personas que habían vivido mucho tiempo, que habían sufrido pérdidas y reconstrucciones, que se habían cruzado en un pasillo hacía 10 años, inconscientes de su futuro. Algo se encendió, y ya no estaba oculto. Jake siempre había considerado su hogar tranquilo, no vacío, simplemente sereno. Pero con Lauren Mitchell residiendo en él, la paz adquirió una nueva dimensión. No en decibelios, sino en sentimientos. Con su presencia había una presencia tácita, una electricidad sutil que zumbaba en la periferia. Miradas intrigantes se prolongaban, conversaciones que apenas llegaban a una intimidad más profunda. Siempre la había tenido en alta estima. Incluso de adolescente, era la mejor amiga de su hermana, guapa y segura de sí misma, que desprendía aroma a flores silvestres y vestía vaqueros a la perfección. Desde lejos, la admiraba, secretamente contento cada vez que se reía de uno de sus chistes cursis o le preguntaba sobre la vida universitaria. Sin embargo, ese no era su lugar en aquel entonces. Ahora, ella estaba divorciada, se tomaba un descanso, vivía en su casa, y cada día que pasaban juntos parecía dictado por el destino, susurrando. Está aquí. ¿Para qué esperar? Era un viernes por la tarde cuando la encontró en el patio trasero, sentada en un viejo columpio de madera, cerca de la línea de árboles, con las rodillas dobladas y un libro abierto en el regazo. ¿Otra vez escondida?, preguntó, saliendo con 2 limonadas en la mano.
Ella lo miró con una sonrisa tímida, apenas disimulada. La tranquilidad aquí supera cualquier serenidad pagada que recuerde. Le ofreció una copa. Siempre estás invitada. Eso está claro. Su mirada sostuvo la suya un instante. Es curioso. Nunca me he sentido más a gusto que ahora. Jake se sentó en el césped junto al columpio. ¿Es una extraña buena o mala?, preguntó ella en voz baja. Buena, respondió él, de esas que te hacen reflexionar sobre por qué te mantuviste alejada tanto tiempo. Permanecieron en silencio un rato, escuchando simplemente el vino en los árboles y el chirrido ocasional del columpio. Finalmente, Jake rompió el silencio. Lauren, ¿puedo preguntarte algo? Volvió la cabeza con una mirada amable. Por supuesto. Cuando tú y Eric se separaron, ¿fue brusco? Dudó antes de responder, cerrando el libro y dejándolo reposar en su regazo. No, no repentino. Fue como la erosión. Un poco, menos cada año. Hasta que un día me di cuenta de que ya no nos reconocía a ninguno de los dos. Jake asintió, sin palabras. Ella lo miró entonces, con expresión más aguda. Lo que más me desconcertó fue que la persona que una vez fui, la que lo precedió, aún existía dentro de mí, oculta, pero no borrada. Jake sintió una opresión en el pecho al oír esto. Creo que está volviendo, dijo. Lauren respondió con una risa silenciosa y apreciativa. ¿Tú lo crees?, preguntó. La veo todos los días, respondió, en la forma en que sonríes inconscientemente o te pones a cantar mientras preparas café. Incluso tu risa genuina lo demuestra. Ya no es forzada, como la que solías ofrecer cuando mi hermana intentaba emparejarte con contadores. Esto provocó una risa genuina de Lauren. Me había olvidado de ese hombre con botas vaqueras y Porsche, comentó Jake con una risita. Al parecer, estaba destinado a casarme con un asesor financiero, pero en cambio, elegí a un psicópata carismático que no entendía la palabra compromiso. Su tono era seco, pero no amargo. Tras una pausa, Jake preguntó, ¿alguna vez has considerado volver a intentarlo con otra persona? Lauren lo miró fijamente y con seguridad en su voz. Respondió, Jake, sí. Se inclinó ligeramente, apoyando los codos en las rodillas. Prestas atención a la gente, eso es raro. Jake tragó saliva. Siempre me he fijado en ti. Sonrió con una mezcla de tristeza y dulzura. Lo sé. Y así, todo cambió. Esa noche, se sentaron juntos en el sofá, sin apenas concentrarse en la película. Sus hombros se rozaron, sin separarse. Al terminar la película, el silencio entre ellos se amplificó. Lauren lo miró. ¿Alguna vez te has preguntado?, preguntó. ¿Cómo habrían sido las cosas si nos hubiéramos conocido ahora? Jake la miró a los ojos. Pienso en ello a menudo. Se quedó sin aliento. Yo también. Hubo un momento de silencio. Luego, en voz baja. Jake, no quiero perturbar tu vida. Soy mayor, todavía estoy aprendiendo. Pero estando contigo, por primera vez en años, no me siento rota. No estás rota, respondió él. Quizás no, murmuró ella, pero todavía me estoy recuperando. Jake tomó su mano. Entonces yo también quiero formar parte de eso. Esa noche, ella no se sentía sola, ni él tampoco. En una tranquila mañana de domingo, Jake se despertó al oír un suave tarareo. Una vez más, Lauren estaba en la cocina, descalza, con una de sus camisas de franela como si fuera suya. Llevaba el pelo recogido, sus ojos se llenaban de calidez y suavidad mientras preparaba panqueques, golpeando la sartén de vez en cuando al ritmo de la melodía que tarareaba. Jake se quedó junto a la puerta, simplemente observando por un breve instante. Había visto mujeres atractivas. Sin embargo, algo en Lauren, en ese estado relajado, modesto y a gusto, lo impactó más profundamente que nada en su vida. Esta no era la personalidad que el mundo conocía.
Esta era la que emergía gradualmente, como una verdad oculta que florecía solo para quienes la merecían. «Buenos días», saludó ella al notarlo. «Hola». Su voz parecía más suave de lo esperado. «¿Sueles tararear mientras cocinas?», respondió. «Solo cuando estoy contenta». Le ofreció una sonrisa, mirando por encima del hombro. «¿Te apetece? Quiero lo que sea este momento», admitió con sinceridad. Loren lo miró fijamente un momento más antes de apagar la estufa. «Acércate». Se acercó a ella, deteniéndose a solo un paso. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja. Jake asintió. «Simplemente, no quiero que esto termine. No quiero que regreses a la ciudad y olvides todo lo que pasó». Loren suspiró y su mirada se suavizó. «Jake, nunca podría olvidar esto. Nunca podría olvidarte. Pero no te quedarás». «¿Estás... tú?», dudó antes de responder. «Planeaba irme la semana que viene. Esa era mi intención». Jake asintió, preparándose. «Sin embargo, el plan ha cambiado», continuó. Sus ojos se encontraron con los de ella al instante. «¿Qué?». «Contacté a mi amiga Rachel, con quien iba a vivir, y le dije que tal vez no llegaría. Le dije que había descubierto algo mejor». Jake se acercó un paso. «¿Estás diciendo que te quedarás?», confirmó con voz apenas firme. «Durante una década busqué la tranquilidad, y ahora creo haberla encontrado en un columpio en el jardín, un fregadero defectuoso y un hombre que percibe mis aspectos ocultos». Jake la abrazó y le susurró. «Quédate, quédate conmigo». Ella respondió besándolo con suavidad pero con decisión, como si hubiera esperado años para expresarlo. Más tarde ese mismo día, su hermana lo visitó inesperadamente. Al ver a Loren en la cocina preparando café sin esfuerzo, arqueó una ceja. «Sí, esto es una novedad», tosió Jake. «Solo estábamos...». Loren dejó la taza. «Estamos saliendo». Su hermana parpadeó sorprendida. «¿En serio?». Jake se quedó junto a Loren. «Sí, en serio». Los observó a ambos y luego sonrió lentamente. «Ah, bueno, parece que ya era hora». En las semanas siguientes, los acontecimientos se sucedieron de forma natural. Loren decidió alquilar una vivienda modesta en el pueblo, cerca de la de Jake, pero con suficiente espacio para la libertad. Se movían a su propio ritmo. No había necesidad de apresurarse. Sus días consistían en hacer la compra, largos paseos, charlas de café que se convertían en largas charlas y tardes dormitando en el sofá viendo películas. Jake la ayudaba a decorar su nuevo hogar, mientras Loren les daba de comer en las obras. De vez en cuando, se encontraban con gente de su comunidad que parecía calcular su edad, pero ninguno de los dos les prestaba atención. La edad ya no era su identidad. La compasión sí, la confianza sí, la alegría sí. Y un sábado tranquilo, mientras armaba una estantería en su nuevo salón, Jake se rió entre dientes al verla colocar mal una estantería. «¿La corrijo?», bromeó. Loren lo miró, dio un paso atrás y dijo, «No, quédatela. Tiene defectos, como yo, como nosotros». Él sonrió. «Me encanta». Entonces, espontáneamente, dijo, «Te quiero». Ella hizo una pausa y lo miró fijamente. «Yo también te quiero», respondió sin darse cuenta. «Yo también te quiero», murmuró. Estaban de pie entre muebles incompletos y la luz del sol entrando a raudales por la ventana, abrazados. Para ambos, era la primera vez en mucho tiempo que se sentían como en casa. Había pasado un año. En su ahora vivienda compartida, Jake observaba a Loren preparar el brunch de su cumpleaños, una mesa que ella misma estaba arreglando. Ella notó su mirada y gritó, «No intentes escapar de las situaciones de conversación». No lo hacía. Sonrió, caminando hacia ella. «Mentirosos», los reprendió, pero aceptó el abrazo y el beso en la sien. «En lugar de escabullirme», dijo, «estaba pensando en escabullirte». Ella rió entre dientes, acurrucándose contra él.
Tenemos espacio para los dos. El sonido de las risas de los niños se extendía por la calle. Llegaban amigos, también su hermana. Habría pastel, champán, quizás un poco de bromas, pero para Jake y Lauren, cada momento desde aquel verano había sido una celebración, un testimonio de segundas oportunidades, una conmemoración de comienzos tranquilos, de un amor que rompió las reglas, solo las partes esenciales en juego.